Fijaros, el aroma ya de estos vinos ya aparece un poquito más la barrica. Estamos hablando ya de esa fruta, pero es una fruta ya con partes minerales, tenemos ya zonas un poco balsámico, ¿ves? Esto ya empieza la complejidad de los... Sí. Vinos ya de hasta 80 años en este tipo de vinos. Qué nariz más bonita que tiene. Es lo que os comentaba, ¿veis? Ahora mismo estamos 5 en la mesa, podemos estar los 14 reunidos aquí, que seguramente haciendo la cata de este vino cada uno les saque un perfil distinto, cada uno. Y aquí viene la explosión y la elegancia. Es un vino que sorprende mucho, Vitorino es un vino... Al cliente le sorprende muchísimo porque es un vino que le entra como toro y dice, ya tengo aquí toro, ya tengo... Y de repente te cuida. Muy elegante. Eso es. Y luego larguito. Si te das cuenta, al final la cata va en esa línea. Vinos empiezan a subir un poquito de la potencia, llegan a la potencia y cuando llega a esta potencia empieza la elegancia y sigues con la elegancia. Es un poquito la línea de... Estamos, ya te digo, el año 2019 es año de muchísima fruta, vinos muy afrutados. Digo, sobre todo eso, y luego lo que os comentaba en septiembre fue muy interesante cuando empezó a hacer esas noches muy frías, empezó un poco a bajar la temperatura del viñedo y entonces le vino bien, porque muchas veces cuando acaba el ciclo de maduración hay veces que llega mucho el calor de golpe y entonces sube muchísimo el grado alcohólico, el azúcar, entonces claro, tienes un momento que cortar porque el azúcar lo tienes, pero internamente a lo mejor la maduración fenólica la tienes un poco, entonces ese es el... Pero en este caso... Ese frío le vino muy bien. Claro, ese frío lo que le hizo es parar el... Y realmente empezamos a vendimiar sobre ese año sobre, creo que ha sido el 12, el 15 de septiembre, a mediados de septiembre. Entonces esas 2 primeras semanas ese frío hizo que parara el ciclo.